Papa y Antipapa, la investigación. Barro de hace 40 años contra el Papa Ratzinger. El trágico boomerang del Pro Bergoglio. Parte 60. Con Andrea Cionchi. Alguien en el Vaticano está molesto, una vez que se ha sabido que Benedicto no abdicó, sino que autoexistió en la sede impedida, Canon 412 del derecho canónico, quedando como el único papa verdadero. Ha comenzado la operación para su descrédito. Sin embargo, si tomas el lado antilógico de la iglesia, entonces las cosas se hacen mal y todo resulta contraproducente para quien promovió el asunto. Demostremos esto con algunas consideraciones triviales. Primero, ¿por qué el Papa Francisco no defiende al Papa Benedicto? Pero si el Papa emérito no fue para Bergoglio, ¿el abuelo sabio? Il nonno saggio. Ese hombre íntegro. Un uomo retto. El que lo protege, como dijo en esta entrevista. L'uomo che mi custodisce. ¿Por qué entonces el legítimo Papa Francisco no dedica una palabra a defender a su abuelo sabio, que a los 94 años ve caer sobre él un torrente de lodo mediático? Los periódicos dicen que el Vaticano niega. En realidad, solo el arzobispo Ganswein lo negó. Ahora estoy de acuerdo en que él es el secretario del verdadero Papa. Pero si Francisco pretende ser el verdadero, una palabra también lo habría tocado, ¿o no? ¿Recuerdas cuando el Papa Benedicto escribió al conservador cardenal Fell, acusado injustamente de pedofilia y encarcelado durante un año? Si eres un oponente de los modernistas, en la iglesia de hoy eres atacado así. Segundo, 2 pesos y 2 medidas. Ahora bien, desde el pasado mes de marzo se ha iniciado una investigación en un periódico nacional, retomada también en el exterior, en la que han contado juristas, magistrados, teólogos, latinistas, lingüistas, canonistas, que han puesto de manifiesto cómo Benedicto XVI nunca abdicó, sino que se autoexilió en una plaza impedida. Incluso el abogado Carlo Taormina, el jurista más famoso de Italia, se ha pronunciado sobre el tema con declaraciones muy serias. Mientras tanto, han salido a la luz documentos sensacionalistas, frases escritas en blanco y negro por el Papa Ratzinger, como abre comillas. Yo podría ser el último papa como lo has conocido. Ningún papa ha dimitido en 1000 años. No quería convertirme en un ex papa como Pío XII si hubiera abdicado. Me he visto de blanco porque no tenía más sotanas negras en el armario. El papa emérito es el sumo pontífice. Cierra comillas. Publicamos cartas abiertas solicitando cortésmente a los editores de otros periódicos y guiando a los vaticanistas a intercambiar ideas en el tema. Era simplemente la legitimidad de sentarse en el trono de una persona con una influencia directa sobre 1.285 millones de personas. Observaciones hechas sobre la base del derecho canónico y declaraciones desconcertantes del que se considera el Papa anterior. Todos se escabulleron, desaparecieron, se volatilizaron. ¿Esto te parece normal? Tercero, cosas de hace 40 años. Hace unos días, compañeros del diario alemán Die Zeit, en Alemania, diario declaradamente liberal, pro Bergoglio y enemigo del Papa Ratzinger, fueron a desempolvar un asunto de hace 40 años. Hace 40 años. Por el hecho de que en la diócesis de la entonces tarjeta Ratzinger coló a un cura que estaba pendiente por abusos. El cardenal Ratzinger no sabía nada de este tipo. Tanto
que en este momento la pregunta ya era un pozo de agua. Pero casi todos los medios colombianos, italianos, mexicanos, después de haber ignorado las clamorosas preguntas antes mencionadas sobre el lugar impedido, se precipitan vorazmente al hallazgo de la arqueología periodística, con títulos como Ratzinger cubrió a un pedófilo. Por lo menos, Libero Quotidiano podría haber escrito sobre esto, lo que también dio espacio a nuestra investigación y alberga varias voces. Pero de esta forma no se siente demasiado el olor a tejidos artesanales. ¿Qué les parece? Cuarto, el caso ya desmantelado en el 2010. Como informó con precisión The New Daily Compass, el caso falso fue esgrimido como una porra para golpear al Papa Benedicto, ya en el 2010. Veamos. Abre comillas. Una elección temporal probablemente no accidental y que tuvo el efecto de afectar la credibilidad con la que el entonces pontífice reinante pretendía hacer una limpieza por dentro de la iglesia. Cierra comillas. El ilustre religioso Máximo Introvigne. Además soy partidario de Bergoglio, explicaba ya en ese entonces. Abre comillas. Las controversias que estallaron en marzo del 2010 muestran una característica típica de los pánicos morales. Hechos que datan de muchos años, en algunos casos de más de 30 años, en parte ya conocidos, vuelven y se presentan como nuevos. El hecho de que, con cierta insistencia en lo que toca la zona geográfica bávara, de donde proviene el Papa, y ahora emérito, y el periodo en el que el cardenal Ratzinger gobernó la congregación para la doctrina de la fe, se presenten en las portadas de los periódicos hechos de los 80 o incluso de los 70, como si hubieran ocurrido ayer, y que por esto surjan furiosas polémicas, con un ataque concéntrico que cada día anuncia nuevos descubrimientos. A gritos, muestra bien cómo el pánico moral es promovido por los moralemprendedores de forma organizada y sistemática. El caso de Múnich, que, como lo han titulado algunos periódicos, implica al Papa, es a su manera, en realidad, un libro de texto. Quinto, un tema boomerang. Por cierto, se eligió el tema equivocado. El cardenal Ratzinger fue el primero e indiscutible impulsor de una campaña contra la pedofilia en la iglesia. Fue él quien ordenó la investigación del presbítero abusivo Marcial Maciel. Y lo excomulgó. A pesar de que la grotesca película de los dos papas, distribuido por el megáfono globalista de Netflix, quisiera hacernos creer todo lo contrario. Era la misma película que presentaba a Bergoglio como si hubiera renunciado a su cargo de arzobispo de Buenos Aires y para nada ansioso de convertirse en papa, cuando ya sabíamos desde el 2015 por la autobiografía del cardenal Daniels de su ansiedad de promoción, ya que desde hace años la mafia de San Galo quería sustituir a Benedicto XVI por el cardenal argentino, que era su campeón. Sexto, queremos hablar de los monseñores de Bergoglio. El argumento es un verdadero gol en propia puerta. También porque si lees Galería Neo Vatican del decano de los vaticanistas italianos, Marcos Tosatti, te das cuenta de qué tipo de personajes estaba rodeado Bergoglio. La parábola evangélica de la paja y de la viga encuentra la plástica materialización. Por ejemplo, el caso de Monseñor Gustavo Sancheta, del que puedes leer aquí. Abre comillas. Desde Argentina, escribe el diario La Nueva Buzuola. Llega un informe de 5 sacerdotes
del que se desprende que el Vaticano y el Papa Bergoglio desde el 2015 conocían el caso del obispo Sancheta, sobre el que hoy pende una fuerte acusación de abusos, fotografías vergonzosas con seminaristas. Sin embargo, un mes después de su renuncia, fue designado para un importante cargo administrativo en el Vaticano. Cierra comillas. ¿O queremos hablar del Arzobispo Edgar Peña Parra? Monseñor Viganó, ex acusador del cardenal Pedrastra Macarrick, apoyador magnánimo de la Iglesia del Papa Francisco, como escribe Il Matino, así como abusador de una serie de seminaristas, luego reducidos al estado de laicos. Ya había publicado informes detallados sobre Parra, venezolano arzobispo, en el 2019. Aquí. Y hoy, número 2 de la Secretaría de Estado, pese a ser perseguido por acusaciones de homosexualidad, abusos y corrupción, nunca desmentidos, según informe especializado de La Verita. Aquí estamos hablando de gente muy sonada. El primero, con mandato de captura internacional. La Interpol, de ser condenado, pasaría 10 años en prisión, como mínimo. Sin embargo, estos monseñores no solo fueron bienvenidos en las diócesis, sino que ocupan posiciones muy destacadas en la administración del Vaticano. Séptimo, ¿por qué este ataque en este momento? Ante estos hechos indiscutibles, a su juicio, porque ahora mismo esta torpe operación de descrédito al Papa de 94 años, que vive recluido en un monasterio, ¿será que ha surgido la cuestión de la sede impedida? Es decir, el hecho de que él nunca abdicó, que sigue siendo el único papa. Y de esta manera, Bergoglio es el antipapa, usurpador. ¿O somos teóricos de la conspiración con el síndrome de la mosca de carro? Encontrarás toda la investigación que prueba, sin lugar a dudas, el caso del milenio, la magna cuestión, la investigación, el papa y el antipapa. Lea sobre todo los capítulos 1, 2, 5, 6, hasta el 14. El derecho canónico habla claro, y el mismo Ratzinger confirma toda la situación. Entonces, ante la imposibilidad de cambiar la historia, de cambiar la declaratio, con los canonistas bergoglianos, ahora rendidos a la evidencia, ahora de codos, ¿qué se podría hacer? Solo el golpe bajo, una campaña mediática con alguna calumnia morbosa sobre el Santo Padre de la verdad. En todo caso, es el camino equivocado. Aunque el Papa Ratzinger hubiera dejado el coche en doble fila, o hubiera sido cochero de Drácula en su juventud, el Papa permanece, y Bergoglio es un antipapa. No hay máquina de lodo que pueda cambiar todo eso. Sin embargo, el pontificado pseudopapal de Bergoglio se desvanecerá en el aire, en una especie de combustión escatológica, que bien podríamos anticipadamente cerrarlo aquí. Papa y antipapa, la investigación. Máquinas de barro desde hace 40 años contra el Papa Ratzinger. Se hace el trágico boomerang del pro Bergoglio. Parte 60. Con Andrea Sion.